con ese remanente. No podemos estar del lado equivocado. Debemos ubicarnos y tener cuidado cuando señalamos y criticamos a la iglesia en términos generales. No deberíamos generalizar. Centrémonos. Y cuando tengamos que criticar o señalar algo, pensemos en nosotros mismos. Porque nosotros que juzgamos muchas veces andamos igual o peor que aquellos que criticamos o juzgamos. Estoy diciendo esto porque está llegando el tiempo, hermanos, en el cual la apostasía está, hermanos, creciendo a pasos agigantados. El porcentaje de maldad dentro del pueblo de Dios, entre comillas, se está incrementando. Grande, fuertemente, es como un río de iniquidad, un río de maldad. Una cosa es el río de maldad y de iniquidad del mundo y otra cosa es el río de iniquidad y maldad de lo que nosotros conocemos como iglesia, iglesia física, iglesia que nosotros inclusive formamos parte de ella. El Señor Jesucristo habló mucho en sus parábolas de cómo sería el reino de los cielos en los días finales. Y él señaló que en medio de la iglesia habían dos facciones, por así decirlo, dos representaciones. Hay una iglesia que se llama cizaña y hay una iglesia que se llama trigo. Hay una iglesia que se llama oveja y hay otra iglesia que se llama cabra. Y así pudiéramos ir por todas las parábolas y darnos cuenta de esa realidad. Y lo dijo Jesucristo. No, yo solo estoy, como dijera, analizando, tratando de definirlo, pero tratando de ubicarme yo personalmente. Yo tengo que definir qué soy, quién soy, y no estar midiéndome y comparándome con otros. Debo de medirme y compararme con aquel que es el modelo por excelencia, Jesucristo. Muchos de nosotros perdemos el tiempo comparándonos con otros creyentes. Eso es perder el tiempo. Eso es equivocar el camino, porque a menudo criticamos, señalamos con la esperanza de brillar nosotros. Y es bien evidente que en el mundo, e inclusive dentro de la iglesia en términos generales, muchos brillan, hermano, denunciando y señalando las debilidades, imperfecciones y errores que otros cometen, aludiendo que nosotros no somos capaces de hacer las cosas malas que dentro de la iglesia otros hacen. Tengamos cuidado con eso, porque esa es otra de las cosas, hermano, que en la historia tanto de Israel como de la iglesia, hermano, ha sido tan notorio como muchos llegaron al poder, como muchos alcanzaron riquezas, alcanzaron fama, renombre, pero por la vía equivocada, por la vía equivocada. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, quiero que vayamos allí. Anoche el Señor me hablaba sobre esto y con la intención, el deseo de querer procurar que nosotros nos ubiquemos. Nosotros como iglesia tenemos un nombre que define que tenemos esperanza. Que tenemos esperanza. Y ahí debemos aferrarnos a la esperanza. La esperanza en lo que Dios es y la fe en lo que Dios dice. Dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entendamos esto, hermanos. En el redil de las ovejas hay ladrones y salteadores. Están adentro, se han metido, entraron por otro lado, pero están allí, forman parte del redil. Tengamos cuidado nosotros.
si es que somos ovejas genuinas, verdaderas del redil del Señor. Versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entendamos. El que no entra por la puerta, dice en el versículo 1, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y ya sabemos quién es el pastor de las ovejas. Pero ¿quién será el pastor de los ladrones y salteadores? De hecho, deben tener un pastor. Y lo que voy a decir suena feo y como que no es coherente, pero adentro del redil hay ladrones y salteadores que de alguna manera están corriendo detrás del verdadero pastor. Recuerden, a Judas corría detrás del verdadero pastor. Y no solo Judas, había mucha gente que corría. Hubo un hombre que le dijo: Señor, te seguiré. A donde quiera que vayas, te voy a seguir, Señor. Pero el Señor le dice: las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guaridas. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Hermano, en los evangelios hallamos mucha gente que estaba siguiendo a Jesús, pero no todos eran verdaderos. Hubo mucha gente que entró y más tarde salió porque no pudo ver cómo realizar o alcanzar sus intereses. Mucha gente entró, estuvo con el Señor, vio, oyó, participó, inclusive algunos fueron bendecidos, pero más tarde, disgustados por alguna razón, salieron. Entraron por otro lado y tuvieron que salir por la puerta. Es triste esto, hermanos, pero es verdad. Dice en el versículo 3 que al verdadero pastor, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Aquí es donde viene ya la distinción. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias da delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Sabemos, hermanos, que hemos vivido nosotros y seguimos avanzando en el cumplimiento de la historia y el cumplimiento y realización de las profecías. Hoy día hay muchos salteadores y ladrones que están dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y muchos de ellos se alzan como pastores. Y mucha gente desafortunadamente los está siguiendo. Tienen nombre de iglesia. Como dice ahí en Apocalipsis, tienen nombre de que viven pero están muertos. Y la mera verdad, eso es inevitable, tiene que suceder. El apóstol Pablo dice que el Señor está enviando un espíritu de error para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no amaron o no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia y terminaron, hermanos, recibiendo como resultado del engaño una frustración y vino más dureza en sus corazones, de tal manera que muchos, inclusive después de ser creyentes, se volvieron hasta ateos, se volvieron atrás porque dejaron de escuchar la voz del verdadero pastor. Estoy diciendo esto porque estamos en esos días. Es característico, el Señor Jesucristo lo advirtió, los apóstoles igualmente lo advirtieron. Hermano, es nuestra responsabilidad y nuestra tarea cuidarnos de eso. No vamos a poder arrancar la cizaña. No vamos a poder capturar a los lobos que están dentro de la iglesia y sacarlos.
Eso lo hará el Señor. No nos toca a nosotros. Cuando veamos a nuestro alrededor gente caminando mal, viviendo mal dentro de la iglesia, actuando mal, hablando mal, procediendo mal, acarreando oprobio sobre la iglesia, tengamos cuidado, hermanos, al criticar, señalar y hasta condenar, juzgar y condenar. Tengamos cuidado, porque seguramente nos vamos a llenar de amargura, de resentimiento o de vanidad, porque creeremos que somos mejores que ellos. Para oír la voz del Señor y seguirlo se necesita un compromiso y asumir una responsabilidad. El Señor dice que al extraño no seguirán, sino dice huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Dejemos de correr en pos de extraños entonces. Huyamos de los extraños. Y los extraños, ¿cómo vamos a poder distinguirlos? Aquí el Señor habla de que debemos familiarizarnos, identificarnos con la voz del verdadero pastor. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos en cierta ocasión que ellos no conocían a Dios y nunca habían oído su voz. ¿Qué se dirá hoy día? ¿Cuántos en la iglesia realmente reconocemos la voz del Señor y lo seguimos? Hay mucha hipocresía en medio de hoy, en medio del pueblo hoy. Mucha gente pretendiendo, presumiendo, aparentando, fingiendo estar sumisos, sujetos al Señor y viviendo de una forma distinta, escuchando la voz de extraños. Es que esto es bien complicado, bien complejo. Yo creo que ha llegado el tiempo que debemos realmente sacudir nuestra cabeza, examinar de la forma que corresponde en la guianza del Espíritu la verdadera realidad de la situación en la que estamos viviendo. Él dijo en el versículo 7, volvió pues a Jesús a decirles, él viene del capítulo 9 hablando del milagro que se había hecho en un ciego de nacimiento. Esta fue la causa por la cual el capítulo 10 se abre. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Y esto me hizo brincar anoche. Todos los que antes de mí, y me tuvo pensando por horas en todos los que vinieron antes del Señor, y principalmente en medio de Israel. Yo sé que esto generaliza, sin embargo, uno puede examinar, hermanos, la historia de Israel y uno puede darse cuenta que hubo muchos hombres que vinieron antes de Cristo. Bueno, Juan el Bautista mismo se ponía dentro de ese plano. Pero Juan el Bautista era un verdadero. David, Ezequías, los profetas, tanto los mayores como los menores. El apóstol Pedro dice que el Espíritu de Cristo habitaba en ellos, en aquellos que profetizaron y hablaban de las glorias y de los sufrimientos de Cristo que vendrían detrás de ellos. Entonces, por eso estoy diciendo que no debemos generalizar. Porque así como en el pasado, antes de Cristo, han habido malos, perversos gobernantes, también hubieron y han habido buenos gobernantes. Para el caso actual, nosotros también tenemos gobernantes malos y buenos. En el mundo muchas naciones tienen gobernantes malos y buenos. Y entre los malos hay unos peores todavía. Es increíble. Entonces, hermano, vamos a erguir nuestra cabeza, vamos a afinar nuestros sentidos para poder, en medio de todo esto, poder discernir, poder identificar qué significa aquí lo que el Señor está hablando de Él como el verdadero pastor. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Muchos no han entrado por la puerta y por lo tanto no son salvos y andan hambrientos, sedientos. Imagínense, hermanos, estando en la casa donde hay abundancia de comida y se están muriendo de hambre porque no oyen la voz del pastor. David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él decía que su Dios lo estaba llevando a lugares de delicados pastos. Yo estoy observando, hermanos, cómo el Señor está viniendo a la vida de mucha gente. Cuántos hermanos y hermanas sencillos, humildes, entran a la presencia del Señor y son alimentados, son nutridos, son satisfechos en su sed de amor, sed de salvación. Son satisfechos en su sed de justicia. La clave aquí, amados hermanos, como he estado sosteniendo desde algunos días, es que debemos mejorar nuestros caminos y nuestras obras, rasgar nuestros corazones y no nuestros vestidos, dejar de estar fingiendo y ponernos en serio. Ponernos en serio, no esperemos que alguien señale nuestros defectos y nuestros errores. Hermanos, conozcámoslos nosotros mismos y pidamos gracia. Pidamos abundante gracia. Hermano, es feo que alguien llegue a corregirlo a uno. Es mejor que nosotros mismos nos corrijamos, dirigidos, hermanos, iluminados por la verdad y la justicia que provee el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos juzga. La palabra de Dios nos juzga. No hagamos duro nuestro corazón ni cerremos nuestros oídos a esta realidad que es tan importante que vivamos en estos días. Dejemos de andar corrigiendo a medio mundo por todos lados, a menos que tengamos la solvencia moral, la justicia que se requiere, hermano, para poder alzar la voz, no como un juez, sino como alguien que discierne la realidad de las cosas y está atento y provee dirección para la vida torcida de muchos que nos rodean. Que Dios nos ayude, hermanos. Acordémonos que en medio de nosotros hay ladrones y salteadores que han entrado allí y que viven allí y están allí para hurtar, matar y destruir. Nosotros le aplicamos esto a Satanás. Pero acordémonos que el apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios 11 que muchos se disfrazan como ángeles de luz y están adentro. El mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, Judas advierte sobre esta realidad. Y nosotros despertemos y démonos cuenta. No andemos con aquellos que andan desordenadamente. No tengamos comunión con ellos. Tengamos esperanza que Dios los toque para que cambien de ladrones y salteadores a verdaderos creyentes. De lobos a ovejas, de cizaña a trigo. En nuestro trabajo, en nuestro deber mantener en alto nuestra frente, hermano, y mostrarles realmente un testimonio de transformación, de conversión por la comunión íntima, estrecha que tenemos con el Señor. Nuestros cambios y transformaciones no van a venir solo por predicaciones que nos abordan y que nos confrontan. Tengamos conciencia, hermanos, y suficiente es el Señor y su presencia para transformar y cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón y afectar nuestras emociones y sentimientos. Suficiente es. Bueno, amados, voy a dejar hasta allí esto que anoche el Señor me hacía ver. Ahora quiero que me acompañen. Ya vimos en Daniel que se muestran las 5 cosas que deberíamos buscar allí y que en la actualidad también están presentes, como estuvieron presentes en el tiempo de Cristo.
y en la historia. Hay muchos casos en la historia donde estas cosas, con excepción de dos cosas, la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia, escuchen bien, son esas dos cosas que en la historia, en el pasado, no se han visto cumplir. Ha habido manifestación de apostasía, ha habido manifestación de tribulación y ha habido manifestación de hombres de pecado. Son muchos, como dice Juan, muchos anticristos han venido por el mundo, han salido por el mundo. Y todavía falta uno que venga. Entonces, estamos viendo aquí el tema de la gran tribulación. Ya vimos en Daniel que él habla sobre esto, lo revela, habla sobre la abominación desoladora, que estamos más que todo enfocando. Pero entiendan que una vez la abominación desoladora viene, la acompaña una gran tribulación. Yo les decía ayer que los justos, los piadosos sufren tribulación. De estos que estamos viendo aquí, ladrones y salteadores, son los que aplican la gran tribulación a los santos, a los justos. Y los ladrones y salteadores son los que buscan la alianza con el mundo. Lo que Santiago dice, que los que buscan la amistad con el mundo son enemigos de Dios, pero están dentro de la iglesia. Estos buscan alianza con el mundo, buscan alianza con hombres terribles en el mundo, hermano, para hacerle la guerra a los piadosos. Y dicen de bien que la tribulación se multiplica sobre los piadosos, primero viniendo de sus propios hermanos, como los tesalonicenses sufrieron de su propia nación. Y Pablo sufrió de los judíos, tribulación terrible, los apóstoles igualmente. Pero el hombre de pecado hizo que viniera más tribulación sobre los santos, unido con los perversos de Israel y ahora unidos con los perversos de la iglesia. Va a suceder. La historia, hermano, no miente. En la historia vemos esas manifestaciones. Hermanos, yo les animo a que lean la historia o ahora que tenemos la bendición de las comunicaciones, hermano, hay tanta publicación de la historia de Roma, de la iglesia, de los mártires. Hay tanto ahí donde podemos informarnos y yo les aseguro que ustedes van a ver tantas cosas y lo hacen, que van a tener, hermano, confirmación de lo que les estoy diciendo. Veamos hoy qué revela el libro del Apocalipsis acerca de la gran tribulación. Este término gran tribulación o esta referencia a la gran tribulación aparece dos veces. La primera forma parte de la amonestación del Señor para quienes fornican con Jezabel en la iglesia en Tiatira. En Apocalipsis 2:22. Él dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella, es decir, con Jezabel, o una mujer que tenía el espíritu de ella, dice, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Vamos ahí a Apocalipsis 2 y veamos en qué consistía esta fornicación que el Señor señala aquí. Porque si no, vamos a quedarnos en que solo es una situación que está relacionada con algo sexual. Pero vean lo que dice ahí. Dice en el versículo 20, 2:20 de Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por favor, pongámosle cuidado a eso. Aquí la fornicación no es algo sexual, físico. Aquí la fornicación es idolatría. Practicada ¿cómo? En el culto y en los sacrificios ofrecidos a los ídolos. Hermano, uno tiene que irse a la historia de Israel y darse cuenta cómo esto fue amonestado de parte de Dios. Cuando el Señor les da las leyes, Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, no te harás imagen de ellas, ni de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Fíjense esto, pero esta mujer, Jezabel, enseñaba, es más, dice que se decía profetisa. Tenía un título, a saber dónde le dieron ese título. Hoy día hay muchos que se dicen profetas y profetisas. ¿Y qué están haciendo? Y escuchen bien lo que voy a decir. En medio de la iglesia, disfrazados de religiosidad, de espiritualidad, están desviando a muchos incautos, a muchos carnales. Los están desviando, y escuchen lo peligroso de esto. Sería tremendo que en medio de nuestra congregación se levantara alguien diciendo que es profeta o profetisa y de una vez nos dijera que adoráramos a Satanás. Sería tremendo. Y yo creo que nadie lo haría. El asunto aquí es que nos están desviando, hermano, dentro de una corriente de adoración a Jesús, entre comillas. Escuchen, pero un Jesús falso. Prácticas religiosas, llámese ritos evangélicos, ritos católicos o como quieran. Eso es fornicación espiritual aquí. Y dice que es una mujer, Jezabel, pero aquí también podríamos hablar de un sistema, de una organización que está enseñando en el nombre de Jesús y en el nombre de Dios a practicar cosas que el Señor no ha mandado. Que no están ni siquiera, muchas de las cosas que se practican en muchas iglesias ni siquiera están en las escrituras, ni siquiera está en ninguna de las cartas de los apóstoles indicada que debería de hacerse. Y si alguna cosa de esas hubiera allí, bueno, hermanos, habría que descartar esa carta y habría que poner en tela de juicio la reputación de X apóstol de la Biblia o X profeta de la Biblia que ha enseñado tal cosa, ordenado y autorizado por Dios. Fíjense que dice: enseñe y seduzca. Esa es la forma de la profesión que ejerce esta mujer llamada Jezabel, que se dice profetisa. Y dice, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero me impacta mucho esto aquí, que dice, pero no quiere. No quiere. Ay, hermanos, ¿cuánta gente hay en medio de la iglesia hoy que no quieren arrepentirse? Hay muchos que cuando son abordados y son exhortados y amonestados, lo que hacen es enojarse o dividirse, separarse, o fomentan. Algunos no se van, sino que siguen en medio de la congregación fomentando el chambre, la calumnia, la murmuración, la disensión, la contienda, el pleito. De eso hay mucho en las congregaciones, pero pertenecen a este grupo de esta mujer Jezabel. Es tremendo, hermano. Como en muchas congregaciones, inclusive el mundo cree que esa es la forma de vida de la iglesia, donde se permiten tantas cosas pecaminosas y no se sancionan. Y no se sancionan porque muchos tenemos miedo de hacerlo, porque cuando lo hacemos
Hermanos, si solo falta que algunos nos agarren a patadas y bofetadas por sancionar. Nos acusan de que no tenemos amor, que no tenemos compasión, que no tenemos misericordia, que no tenemos tolerancia. Así se comportan los que pertenecen a esa gente. No quiere arrepentirse. Era amonestada, pero no se arrepentía. Una cosa interesante es que no la sacaban de ahí. Sin embargo, hermanos amados, es importante que entendamos esto. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Vamos a ampliar un poquito más esto. ¿Qué es lo que te cree que está viniendo sobre la gente que se conduce de esta manera? Mire, esta gente se vuelve en contra de los santos, en contra de los justos y le aplican tribulación de diferentes maneras. El apóstol Pablo, no quiten su lugar de ahí, solo quiero citar esto. Dice, versículo 6 del capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Fíjense, hermano. Entendamos esto. Muchos de nosotros hoy, muchos que estamos luchando por llevar la cruz, por caminar rectamente, sufrimos tribulación de los desordenados, de los perversos dentro de las congregaciones. Sufrimos tribulación. Sufrimos tribulación en diversas maneras. Una por las calumnias y chambres que se levantan, señalamientos, críticos. Otros, de veras, hermanos, están sufriendo violencia. Pero la situación se vuelve más crítica porque desafortunadamente reciben el apoyo de los sensuales que están en el mundo a los sensuales que están dentro de la iglesia y redoblan la tribulación sobre los santos. Pero entiendan esto, hoy los fieles, los santos, son atribulados, son angustiados. ¿Quiénes los angustian y los atribulan? Sus mismos hermanos perversos, juntamente con el hombre de pecado que viene de afuera. Pero aquí dice que el Señor les está dando tiempo que se arrepientan y no quieren arrepentirse. Debido a esto es que viene, hermanos, una mayor tribulación sobre el mundo y sobre aquellos que son cizaña en medio de la iglesia, sobre aquellos que son tinieblas en medio de la iglesia, sobre aquellos que andan desordenadamente en medio de la iglesia. Viene una tribulación y una angustia que es bien difícil de describir. Uno al leer el libro de Apocalipsis se da cuenta de lo que se está hablando. Pero fíjense en esto. El Apocalipsis nos habla de esta gran tribulación. En primer plano, aplicada en este punto a los que adulteran con esta mujer, sistema, como quiera, religión. Versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué está sucediendo con este sistema o esta mujer, esta iglesia que tiene apariencia de piedad? Mucha gente es engañada por estas influencias. Son seducidos por estas influencias dentro de la iglesia. Pero sus propósitos, sus intenciones se nos ocultan. Por eso es importante, estoy yo haciendo mucho énfasis en esto, que debemos de estar llenos del Espíritu Santo y aprender según la unción nos enseña, y que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé la sabiduría para poder discernir, detectar, descubrir
¿Qué hay detrás de las apariencias? Detrás del hablar, detrás de la actitud fingida, hipócrita que en la iglesia está en muchas gentes. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Que Dios nos dé la gracia. Esta tercera referencia a gran tribulación es particularmente interesante a la luz de la mayoría de doctrinas populares sobre el fin. La mayoría de esas doctrinas enseñan que hay una progresión histórica en las iglesias de Apocalipsis 2:3 que empieza con la iglesia de Éfeso, la que muchos asocian con la iglesia del siglo I. Algunos maestros asocian a la iglesia de la Odisea con la iglesia de los últimos días, mientras que otros asocian a la iglesia de Filadelfia con los últimos días. Como quiera que sea, muy pocos, quizá nadie, asocian a esta cuarta iglesia con los últimos días. No obstante, aquí ciertos miembros de esta iglesia son amenazados con gran tribulación si no se arrepienten. Es este otro indicio, junto con las palabras de Esteban, que vamos a ver otro día, que en el Nuevo Testamento no habla necesariamente de gran tribulación como un evento como un evento único del fin. Se ve que hay gran tribulación personal, hay gran tribulación colectiva, hay gran tribulación regional, como en el caso de Israel, que está dirigida específicamente a ellos en el tiempo del fin. Les recomiendo un libro de Billy Graham que se llama Hasta el Armagedón. Tal vez lo vayan en algún lugar, es un libro ya muy antiguo, y ahí van a poder detectar ustedes que todo mundo, aún en lo personal, hay momentos en los que nos hallamos en tribulaciones muy grandes, que superan en mucho nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra condición económica, etc. Pero la pregunta del millón que debemos hacer aquí es esta. ¿Habemos nosotros tomado un término bíblico genérico, gran tribulación, para convertirlo en un evento específico del fin que ha llegado a ser el centro de la teología del fin? Que decir gran tribulación es sinónimo de decir graves problemas durante cualquier edad y con cualquier pueblo, especialmente Israel. Si ese es el caso, entonces de un punto de vista doctrinal serían devastadoras las consecuencias de convertirlo en un evento específico a nivel mundial durante un periodo específico de tiempo en los últimos días, como nosotros hemos hecho. Una cosa que sí podemos decir con certeza es esta: después de examinar las primeras 3 referencias neotestamentarias de gran tribulación, las primeras 2 involucran solamente a Israel y la tercera pareciera ser aplicada únicamente a ciertas personas caídas en Israel espiritual, la iglesia. La última de las 4 referencias a gran tribulación aparece en Apocalipsis 7, versículos 9 al 14. Aquí quiero hacer una aclaración, porque algunos usan Apocalipsis 3:10 como una referencia a la gran tribulación, pero ya les he explicado allí que esa hora de prueba dice que es una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es cuando ya la gran tribulación ha venido. Y la hora de prueba que viene sobre todo el mundo es la hora de prueba que Jesucristo traerá sobre el mundo entero. Eso también es una cosa de ponerle atención, y es un llamado realmente a los inconversos a considerarlo seriamente. Porque si la iglesia, en términos generales, va a pasar por gran tribulación, ¿qué le espera al mundo después? Es serio. En este pasaje de Apocalipsis 7, del 9 al 14, vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 7, del 9 al 14. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono
y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Después habla de las bendiciones de haber pasado por la gran tribulación, hermano, y estar ahora en condiciones diferentes. No estamos hablando de una gran tribulación, como hablamos aquí en Apocalipsis 7, del 9 al 14. Allí en Apocalipsis 3:10 aparece la promesa del Señor de guardar a los santos de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aunque esta no es la misma frase griega, gran tribulación, se interpreta, entre comillas, inmediatamente como gran tribulación. Ese es otro ejemplo clásico de interpretaciones privadas. No hay nada en esta palabra prueba que se asocie en el Nuevo Testamento con una gran tribulación. Esta palabra griega se usa muy frecuentemente en la Biblia. Es la palabra usada en relación al tiempo cuando Cristo fue tentado. Pablo también fue tentado. Pedro dice que debemos esperarlo, esperar que vengan tentaciones. Primera de Pedro 4:12. Y Santiago dice que el hombre que pasa por tentación o prueba es bienaventurado. El mismo Santiago dice que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de justicia. Dice esto el apóstol Pablo, que el hombre que pasa por tentación es bienaventurado y que debiéramos tener por sumo gozo experimentarla. Santiago 1:2-12. Pero también dice: sabe el Señor librar de tentación o de prueba a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. Por tanto, decir que ser guardado de la hora de prueba significa ser guardado de la gran tribulación es una interpretación privada, totalmente fuera del contexto del Nuevo Testamento y cuando mucho una suposición arriesgada. Y espero que hayan tomado nota de esto para que no se dejen engañar. Estamos leyendo acá de Apocalipsis 7, 9 al 14. Aquí vemos que el apóstol Juan ve una gran multitud de creyentes de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y toda lengua que estaban delante del trono. Él pregunta de dónde han venido. Y la respuesta es que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. A mí me llama mucho la atención estos dos aspectos. Fíjense, qué oportunidad de estar en la gran tribulación. Muchos de nosotros, es evidente, cuando pensamos en si somos dignos, merecedores, si estamos aptos para el arrebatamiento de la iglesia, principalmente cuando el apóstol Pablo dice que el Señor viene por una iglesia santa, gloriosa, sin arrugas, sin manchas, que sea gloriosa y santa. Inmediatamente nosotros, en nuestro pensamiento, y aunque no lo expresemos, nos descalificamos. ¿Qué necesitaríamos para no descalificarnos? Ser limpiados, ser lavados, ser transformados, ser corregidos. Y es evidente que pasar por una gran tribulación, y escuchen bien lo que voy a decir, a menudo, cuando por alguna mala decisión, por algún error que nosotros hemos cometido, nos vienen reprensiones, nos vienen juicios, nos vienen adversidades. En muchos casos somos víctimas de enfermedades o de bancarrotas, ¿verdad? Quiebras económicas por malas decisiones, son juicios que vienen. Pero en su misericordia Dios nos ayuda y nos va sacando de tales circunstancias. Y es interesante porque después de que hemos vivido esas situaciones, hablamos con experiencia y aprendimos justicia
en medio de la consecuencia que nos vino. A menudo se puede uno dar cuenta, hermano, que haber pasado por una prueba de juicio, por una prueba de fuego, por una desobediencia, por una maldad, por un pecado, hermano, y hemos sobrevivido a ese juicio que nos ha venido, hermano, terminamos con un resultado de experiencia, de cambio, de transformación. Nos llenamos de temor. Y de ahí para adelante nos cuidamos de no cometer los mismos errores para no volver a caer otra vez bajo juicios. Es decir, las pruebas que vienen o los juicios que vienen por nuestras malas decisiones y errores nos purifican. Tratan con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia, con nuestra vanidad o con nuestra locura. Después de una prueba estamos al final de ellas más cuerdos, más sabios, y les advertimos a muchos: mira, no vayas a andar haciendo tal cosa. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos vivido la experiencia. Si lo que los papás les decimos a los hijos, que tengan cuidado, porque nosotros ya tenemos cicatrices, experiencias. Muchos de nosotros estamos llevando cosas en la mente y en el corazón como resultado de esas situaciones, y así vamos a terminar nuestros días marcados. Aquí estas personas, y es interesante porque dice que son de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua. Es interesante. Estamos diciendo que la gran tribulación en particular viene sobre el pueblo de Israel. Pero aquí se habla de una gran tribulación que ha llegado a todas partes, donde hay muchos justos que han sido probados y que han salido de una gran tribulación. Yo creo que ustedes y yo estamos bastante familiarizados con las muchas interpretaciones privadas en cuanto a quiénes son estas personas y cómo es posible que salieran de la gran tribulación, si es que tomamos este evento como un evento específico sobre el fin. Aquí podemos hallar dos problemas con estas interpretaciones. Primero, no existen escrituras claras que las confirmen. Segundo, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción o tribulación, según Juan 16:33. Los creyentes de todas las edades pueden esperar tener tribulación, pero no todos tendrán gran tribulación. La humanidad ha tenido tribulación, nosotros tenemos tribulación, y con todo, todavía no hemos experimentado gran tribulación. Lo que estamos experimentando hoy como país y el mundo lo está experimentando es una tribulación muy grande. Pero gran tribulación como la expresa la Escritura, algo que nunca ha habido. Se dice que hace 100 años hubo una peste como estas. Quiere decir que dentro de 100 años va a haber otra igual, o tal vez antes. Esta palabra gran tribulación aparece solo en 4 versículos del Nuevo Testamento. La palabra griega tribulación, solo la palabra tribulación aparece en 43 versículos. Por lo menos en 41 de ellos son los creyentes quienes experimentan esa tribulación. Muchos han experimentado gran tribulación, según registra Hebreos 11, 34 al 39. Al hablar de muchas grandes personas de fe, dice que ellos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Qué tremendo esto, hermanos. Y está hablando de generaciones pasadas, los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo no sé si ustedes y yo hemos vivido cosas así. Lo más probable es que vamos a sufrirlas. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Preguntémonos, hermanos, si algunos de estos estarán dentro de esa innumerable multitud que salió de la gran tribulación.
o que salió de gran tribulación. Realmente creo que algunos de nosotros debemos avergonzarnos de cuán poco hemos sufrido por el Señor a la luz de esta compañía de personas. Hermanos, todos nosotros hemos conocido tribulación y algunos de nosotros quizá en medio del sufrimiento hemos dicho o pensado o testificado que nos hallamos en medio de una gran tribulación. Aunque nos referimos de esa manera al sufrimiento o padecimiento que tengamos, todavía no es gran tribulación como el Señor Jesucristo dice. Que Dios nos dé la gracia, hermano, para no desanimarnos. Quiero invitarles a que ustedes consideren eso. El apóstol Santiago dice que son bienaventurados los que sufren, pero más bienaventurados son los que sufren por causa de la justicia, dice el Señor allá en Mateo 5, hablando de los profetas que sufrieron. Los profetas que fueron antes de nosotros sufrieron cosas terribles. Yo creo que ninguno de nosotros quizás ha pasado por lo que un profeta ha pasado, un profeta verdadero. No sería raro pensar que estos que salen de la gran tribulación incluya a los profetas que fueron antes de nosotros. Amados, oremos esta hora, pidamos fortaleza al Señor y sabiduría para no confundirnos, para no desanimarnos en la hora de la prueba, ya sea personal o colectiva, que venga. Que sepamos identificar la situación y que no estemos murmurando y reclamando que por qué sufrimos o padecemos algunos juicios. Son necesarios, son recomendables. Por eso aplicamos vara al desobediente, para librar al desobediente de la rebeldía. Entonces, ese es el propósito que trae. La palabra de Dios dice que el Señor corrige al hombre con castigos por el pecado. Dice la Escritura que Dios está haciendo eso con Israel para que no se vuelva a la locura, pero eso es lo que también se aplica a nosotros. Señor amado, glorifícate en esta hora, perfecciona tu poder y danos, oh Dios, la sabiduría. Danos la gracia abundante, suficiente, Señor, para no dejarnos engañar ni por nuestros deseos, ni por nuestros sentimientos, pasiones, por nuestros pensamientos que se encaminen o se enfoquen al hecho de que tenemos derechos y que debido a eso no debemos sufrir correcciones, no debemos sufrir disciplina, no debemos tener pruebas de ninguna índole. Señor amado, glorifícate esta mañana. Perfecciona tu poder, Señor, y glorifícate en nosotros. Danos la gracia, Señor, que no desmayemos cuando somos corregidos por ti. Oh Dios, es cierto que en este tiempo ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero aquellos que son atribulados, aquellos que son disciplinados y corregidos, terminarán siendo perfeccionados. Jesucristo, nuestro modelo por excelencia, fue perfeccionado por tribulaciones, por aflicciones, por disciplina. Nosotros no podemos ser distintos, Señor. No podemos esperar de estar pecando, Señor, y pasar por la vida como que no hemos hecho nada y que no merecemos juicios. Señor, tus juicios son verdaderos y justos, razonables. En la medida que vengan ahora, Señor, por el tiempo de grande calamidad, es necesario, Señor, que tú intervengas de esa manera dura, difícil, Señor, para lograr, oh Dios amado, terminar tu obra preciosa, gloriosa en nuestra vida. Necesitamos ser quebrantados. Necesitamos, Señor, ser aplastados. Necesitamos ser humillados. Necesitamos, Señor, ser despojados de la soberbia, del orgullo. Necesitamos, Señor, ser despojados de la hipocresía, de la envidia, del egoísmo. Bienvenida sea, Señor, tu disciplina, tu
juicio, tu tribulación sobre nuestras vidas, a fin de que seamos perfeccionados, que seamos corregidos, Señor. Muchas gracias esta mañana, Señor. Yo invoco tu nombre sobre nuestros hermanos, Señor, y los bendigo esta mañana. Señor, suplico, ruego de ti que extiendas tus alas de paloma, tus alas de águila sobre ellos y los cubras, los defiendas. Y como dijo Jesucristo, alas de gallinas, Señor, sobre sus polluelos. Cubre, Señor, a tu pueblo. Cúbrenos a nosotros, cubre a Israel, cubre a los santos, cubre a los justos. Señor amado, que seamos librados, no propiamente de tribulaciones o angustias que vengan, Señor, sino que seamos librados de nuestra corrupción, de nuestra maldad, de nuestro pecado, que seamos liberados, Señor, de lo que somos. Por favor, ayúdanos, porque eso es lo que está causando tribulación, Señor, a nuestras almas, y nos va a llevar, Señor, seguramente a sufrir una gran tribulación también. Guárdanos, Dios, protégenos, que cuando nos hallemos en medio de pruebas, no murmuremos, no reclamemos, no reneguemos, no culpemos a nadie por lo que nos pasa, sino que nos humillemos, busquemos ser sanados, ser salvados, ser restaurados por tu gracia, para tu misericordia, por tu piedad, por tu benignidad, por tu generosidad, por tu bondad, Señor, por tolerarnos, por soportarnos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.